Hola a todos los amigos que nos están viendo ahora. Bueno, comenzamos nuestro live aquí en Facebook. Comenzamos un poquito antes para esperar que se vayan conectando ahí poco a poco ustedes. Eh, Acuérdense que hemos estado ya hablando de la semana pasada acerca del tema de la mente, de cómo realmente estamos viviendo momentos difíciles y cómo esos momentos difíciles, si bien es cierto, físicamente el COVID-19 se manifiesta, ¿cierto? Y muchas personas enfermas, tenemos muy malas noticias referente a esto en cuanto a estadística y gente contagiada. Hay una pandemia que nosotros sabemos que viene de mucho antes del COVID-19, quizás de mucho antes inclusive que el 18 de octubre, que fue uno de los momentos difíciles que ha vivido nuestro país, y tiene que ver con la mente, tiene que ver con esta enfermedad silenciosa que muchas veces tiene muy alta tasa de contagio, diría yo. ¿Por qué? Porque una persona con un problema así muchas veces va contagiando y va contagiando a la gente de su familia sin darse cuenta. Así que bueno, estamos esperando simplemente poder llegar y que se vayan juntando más personas aquí en nuestro live, y vamos a ir viendo en un momento con ustedes para poder invitar también a nuestra psicóloga que está ya esperándonos para poder empezar y compartir. Así que vaya conectándose como lo hace siempre, avísenos de dónde nos está viendo, va a ser súper bueno para nosotros saber eso. Eh, Así que avísenos dónde están para nosotros poder también saludarlos y estar ahí atentos a lo que está pasando en nuestras redes. También avísenos, comparta esto, una de las formas que tenemos nosotros de que esto sea público, ¿cierto? Y es como entregamos esta buena noticia a alguien más, es que usted pueda compartirlo. Así que también atrévase a compartir, esa es una de las formas que usted puede cooperar para que más gente vaya viendo lo que está pasando con nosotros acá. Así que, por favor, estamos aquí en espera de este tiempo que vamos a tener con Rode y bueno, esperándolo a usted también. ¿Ya? Estamos esperando en un momentito más. Ya, estamos aquí esperando que se conecten algunos de ustedes. También yo estoy esperando verme acá. Eh, Así que sigamos esperando que la gente pueda conectarse, y mientras yo también aquí en el computador puedo encontrar la publicación. ¿Dónde estamos? Gracias a todos los que ya se están conectando. Gracias por estar ahí con nosotros. Ya, ahí me logré ver. Gracias a nuestra super Se conecten algunos técnica. de ustedes también. Así que, ya pues. ¿Qué pasa? Rode, vamos a invitar a Rode. Rode, a ver, podemos escucharte, estás por ahí. Sí, hola, hola José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Te ves súper bien y te escuchas súper bien. Yo creo que los demás también te están escuchando súper bien ahí, así que voy a estar viendo los comentarios. Bueno, ya se han conectado bastantes personas, así que estamos esperando eso. Oye, Rode, la familia, ¿cómo está? Muy bien, gracias José. Las hijas bien, gracias a Dios, Jaime también, así que bien enfrentando este tiempo con mucha esperanza. Bueno, estábamos conversando recién, antes de empezar el programa, un poquito con Rode, y es increíble. Bueno, Rode, sé que puede ser esto parte de información más confidencial, pero Rode y su esposo, los dos están trabajando en este momento en esta primera línea de batalla. Jaimito es médico y él está atendiendo a gente en este tiempo ya con COVID-19. Y Rode también por el otro lado está haciendo también ayuda tanto voluntaria como en su trabajo para poder ayudar a la gente que está en este tipo de conflictos. Así que son dos personas que para nosotros en este tiempo son los héroes que son la primera línea que tenemos. Y bueno, quiero darte las gracias a ti y a través de esta saludo también a Jaime Rode.
así que dale mis saludos a él por esta labor tan anónima que hacen ellos, que están haciendo detrás de esto con el temor de contagio para las familias, para ellos mismos, pero claro, al escoger esta vocación ellos están jugándosela ahora por nosotros. Sí, muchas gracias, José. Muchas gracias, Jaime. Te está escuchando, así que va a estar muy, muy contento por tus cariños. Y agradecemos también siempre la preocupación permanente de ti, de tu familia, de tantos amigos que siempre están llamando, preguntando, y eso sin duda nos mantiene muy, muy bien, con mucha esperanza, como te decía hace unos minutitos. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, nosotros estamos esperando ya 2 minutos más, esperaremos para que se sigan conectando. Estamos saludando ahí a Nancy que se unió, la Amelia Sepúlveda también que está por ahí, Nancy de Caburga, me imagino. Amelita desde Santiago, Pablo Arangui, ¿de dónde nos escucha? ¿A dónde nos estás viendo, Pablo? También hemos visto ahí algunos conectados, así que avísenos de dónde se está conectando para poder también saludarle. Sí, aquí tengo hartos conectados. Paulina Carrasco, Verónica Seba, Ale Herrera, Ale, saludo al Marce, Viviana Magnán, Rosemary Seidán, ¿cierto? Nuestra amiga de Malawi, Ángelo Chirino, qué lindo. Bueno, les saludamos a todos ustedes y bueno, les seguimos anticipando un poquito lo que vamos a hablar con Rode. Tenemos a Rode acá con nosotros y vamos a continuar con el trabajo que estuvimos haciendo con Carla Vivanco la semana pasada. Realmente fue súper bueno ese Zoom, también mucha gente se conectó, mucha gente después también escribió y siguen viendo el video porque esto queda en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Así que si quiere ver el video después o enviárselo a alguien, sería muy bueno. Si usted da a compartir este video, realmente lo que hace es amplifica esta señal, amplifica esta bendición, amplifica la voz de los que están trabajando acá. Así que cuando esto termine o si ahora tiene tiempo, dele compartir para que sus contactos también puedan estar ahí viendo esto y siendo bendecidos con nosotros. Súper, son las 6:35, así que vamos a comenzar. Rode, te voy a dar una bienvenida oficial. Bueno, había avisado ya de que Rode iba a estar con nosotros. Ella es una doctora en psicología. También es profesora de la Universidad San Sebastián, ¿cierto? Sí. Profesora, ¿cierto? De la Universidad San Sebastián. Sí. Y es académica de ahí, y ella hoy también tiene un magíster. Y ella hoy día está compartiéndonos voluntariamente parte de su experiencia y vamos a hablar de algunos temas súper importantes en este tiempo y que tienen que ver con el duelo. Así que, Rode, bueno, te presento, somos amigos, nos conocemos hace harto tiempo, te doy muchas gracias que estés ahí ayudándonos, apoyándonos en esto, que es la forma que tenemos nosotros en este lugar de extender el reino. Bienvenida. Muchas gracias, José. Muchas gracias nuevamente por esta invitación. Estoy muy contenta de poder, bueno, conversar contigo y también entiendo que este programa tiene una misión que es llegar a muchas personas que también tienen dudas, inquietudes y necesitan también conectarse, así que también un cariño para todas las personas que nos están escuchando. Genial, genial. Bueno, hablamos un poquito en el aviso, dijimos que íbamos a hablar de temas súper importantes y uno de estos era el duelo y cómo manejar el duelo. En sí, bueno, muchos de nosotros entendemos lo que es el duelo, pero si hay alguien por allá que no entiende qué es el duelo y muchas veces que cree que el duelo solamente se vive cuando se pierde un ser querido, me gustaría un poco preguntarle a Rode. Rode, ¿nos podría dar una definición más amplia del duelo? Exacto. Bueno, José, mira, el duelo tiene que ver con las pérdidas que los seres humanos enfrentamos. Ahora, no solamente el duelo tiene relación con la pérdida de otro ser humano, ya sea un familiar, un amigo, un ser querido en general, sino con cualquier pérdida significativa para nosotros como individuos. Por lo tanto, si bien tradicionalmente nosotros entendemos que el duelo ocurre cuando alguien cercano a nosotros fallece, tenemos que ampliar un poco más esta mirada y entender que el duelo ocurre también cuando perdemos cosas que son importantes para nosotros. Por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un bien material preciado, cuando perdemos una cierta posición social también, wow. Cuando perdemos también una mascota muy amada, muy preciada,
Por lo tanto, el duelo podríamos decir que es un sinónimo a pérdida, ¿de Wow. acuerdo? Es Es- súper es súper amplio entonces. En las circunstancias que estamos viviendo quiere decir que podemos estar viviendo múltiples duelos. Exactamente, José. Hoy en día las personas atravesamos distintos duelos. Principalmente han fallecido muchas personas en el mundo y hoy en nuestro país están falleciendo cada día muchas personas, lo vemos todos los días en las noticias, por lo tanto, ese es el duelo que más se ve. Además, un duelo muy particular porque las personas no pueden despedirse de sus difuntos a través del rito, ¿no? Que el rito en donde la mayoría de la comunidad los acompaña. Y Wow, además, aquí, sí, por favor, síguenos. sí, no, y además quería complementar que eh, también han habido muchas pérdidas laborales, el duelo, por ejemplo, de la pérdida de la vida cotidiana, el salir, el duelo de poder ir a clases para las personas que asisten habitualmente a clases, los niños, los adolescentes, los universitarios, el duelo de perder también la noción de estabilidad o de seguridad que de alguna manera se ha visto vulnerado este tiempo. Por lo tanto, como sociedad estamos enfrentando múltiples duelos. Por supuesto que cada uno tiene una connotación distinta, José, pero la invitación es que ningún duelo es más importante ni mayor que otro, porque tiene que ver con la subjetividad de cada uno. Cada uno está viviendo un duelo que debe ser respetado y debe ser valorado por quien le está dando la relevancia. Wow, qué interesante lo que dices, como que ninguno de nosotros podría juzgar si el duelo de uno es mayor que el del otro. O sea, no podríamos generar esa comparación. Exactamente, José. Es Mm, como que si yo te dijera, mira, porque falleció un abuelito, un adulto mayor de 100 años, va a ser menos triste para un hijo de 80 que si haya fallecido un padre de 50 años para un hijo de 20. Son dolores y pérdidas que no podemos mm. decir, bueno, el viejito de 50, el adulto mayor, perdón, de 100 años, ya pensábamos todos que iba a fallecer. El dolor puede ser aún mucho mayor, no lo sabemos, por lo tanto, el enjuiciamiento frente a cuál dolor es mayor, la verdad es que es un poco errado emitir ese tipo de juicios hoy, puesto que la pérdida y el dolor que cada uno atraviesa por sus distintas pérdidas hoy se viven profundamente y subjetivamente en cada individuo. Wow, wow, qué profundo lo que nos dices, porque, bueno, hoy día sabemos un poco más que los adultos mayores están en una posición más vulnerable. Y la gente tiende a descansar que, bueno, son adultos mayores y que están en la última etapa de su vida, pero cuando tú nos hablas de esto, obviamente que la intensidad del dolor, de la pérdida para su familia es igual de importante que cualquier menor también que en un momento perdiera su vida. Exactamente, porque el adulto mayor que fallece es un padre, es un abuelo, es un vecino, es un amigo, es alguien que deja una historia, un legado, deja lazos profundos, por lo tanto, no es alguien que nosotros podamos decir, bueno, lo que le tocó en la vida, ¿no? Tenía que morir, ¿no? Es alguien importante que deja deudos, deja una familia con dolor porque estrechó lazos significativos y aunque tenga la edad que tenga, por supuesto que quienes lo hayan perdido experimentan un dolor profundo. Wow. Bueno, esto nos queda claro. Bueno, aquí Alejandra Herrera, nuestra amiga, también nos está diciendo que hay amigos muy cercanos de ellas que han perdido personas importantes también. Y qué interesante también a todos los que nos escuchan el poder entender un poquito esto, que la magnitud de la pérdida va a ser súper importante para la familia, para este vínculo cercano, los que lo perdieron, y que nosotros deberíamos honrar ese dolor, deberíamos honrar eso
y tener también esa capacidad de orar por ellos, por el que está perdiendo inclusive un trabajo, como el que está perdiendo un familiar. No podemos medir también a quién debemos, por quién debemos orar más, y es más, creemos que la empatía significa ponerse en el lugar del otro, y en esto es poder tratar de sentir o en alguna forma acompañar al que está perdiendo un ser querido. Así que bueno, las oraciones también para tus amigos, Alejandra, y cualquier persona que también esté viviendo esto, puede escribirlo, y nosotros con mi esposa, y también sé que otras personas que están viendo esto, podemos orar, podemos interceder para que este Espíritu Santo que nos consuela pueda venir en este tiempo de este duelo. Rode, una pregunta ya también siguiendo con el duelo. ¿Cuál has visto tú que ha sido el duelo, aparte de la pérdida de vida humana, más significativo que hemos tenido en este tiempo, más generalizado, podría decir? Mira, hay algo que nosotros los psicólogos hablamos que tiene que ver con la pérdida de la vida cotidiana. Y en esto hay muchas cosas, que es la pérdida de lo que tú y yo y los que nos escuchan hacíamos cotidianamente. Levantarnos, vestirnos, salir a distintas cosas, a trabajar, a hacer deporte, a estudiar, luego regresar a la casa, ir al supermercado, subir al metro, la cotidianidad de la vida. Y ese ha sido un duelo importante en las personas, el perder la cotidianidad. Podríamos decir que sobre todo en el primer mes del que estamos encerraditos en casa, comenzó a verse los estragos de esta pérdida de la vida cotidiana, esta sensación de qué raro es esto, qué extraño que no estoy saliendo, qué extraño que no hago las mismas cosas que hacía antes. Inclusive hay una sensación física, corporal, de que es muy raro esto de estar encerrado y no hacer las cosas que por años hice. Ese es un duelo, y para algunos quizás fue un duelo, para otros quizás todavía es, pero muy importante, porque pensemos que por lo menos en los años que yo tengo, nunca había ocurrido una situación así, nunca la ciudad se había paralizado. Por lo tanto, ese ha sido uno de los duelos muy importantes que hemos atravesado como comunidad. Y de ahí, por supuesto, han ido suscitando otros duelos, como por ejemplo la pérdida de la estabilidad económica, digo, y eso, por supuesto, ha producido que muchas personas pierdan su trabajo. Por lo tanto, se pierde la estabilidad económica del hogar, y esa pérdida, por supuesto, que se transforma también en un duelo profundo, porque también conlleva otras cosas, conlleva en el día a día el visualizar la falta de cosas. Yo Mm. podría decir que esos son algunos duelos que hoy están muy presentes en nosotros como sociedad. Rode, ahí como profesional, ¿cómo podríamos nosotros darnos cuenta, el usuario normal, la persona que está normal en casa, que está procesando mal el duelo? ¿De qué forma podríamos ver en nosotros o en alguien de nuestra casa que realmente quizás está evadiendo el duelo, no está procesando su duelo, o está viviendo un duelo y no se ha dado cuenta? Yo creo que en primer lugar, José, cada persona manifiesta y experimenta el duelo de una manera también distinta, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, yo puedo ser una persona que llore, y que esa es la forma que experimente y que vivencie el sentido de perder cosas. Otra persona puede experimentarlo a través de la rabia, otra persona puede experimentarlo a través de quedarse muy quieto, de no querer hablar. Por lo tanto, lo primero es eh, ver cuando hay un cambio de comportamiento en la persona que nosotros convivimos diariamente, porque yo no podría decir hoy una regla general para toda la población, porque cada uno de nosotros tiene un patrón distinto de enfrentar estas pérdidas. Lo que sí yo podría decir es cuando hay un cambio de comportamiento en las personas o en la persona que vive con nosotros,
es un indicador de que, por supuesto, hay algo que está ocurriendo, ya sea que se está enfrentando con dificultad esta situación que estamos viviendo, o que quizás pueda estarle ocurriendo otra cosa. Pero generalmente nosotros podemos estar muy atentos cuando hay un cambio, es decir, cuando una persona se comportaba de una manera determinada y de pronto su comportamiento cambia profundamente. Ese cambio para nosotros tiene que ser una alerta. A veces los cambios son pequeños y muy estacionales, ¿de acuerdo? Pero cuando los cambios se extienden por un periodo de tiempo, quizás ya más de 2 semanas, ya podríamos hablar de una persona que le están ocurriendo cosas más profundas con lo que está ocurriendo en esta circunstancia, ¿no? Mm. Y Rode, para ir, bueno, estoy saludando también a gente que se está conectando desde Perú, nos están viendo también de Los Ángeles, California. Hay una persona que está hablando que extraña el abrazar a su padre. O sea, ahí cada uno está demostrando, claro, la diferente forma. Ahora, entonces, el consejo sería cómo superar o cómo llevar un duelo de mejor forma, o cómo llegar y hacer la tarea bien. O sea, estoy pasando por este momento difícil, ¿qué tengo que permitirme, independiente de la persona que sea? ¿Qué debería permitirme yo como para vivir un duelo, saber que estoy haciendo mi tarea en eso? Ok, qué buena pregunta, José. Yo creo que una de las principales cosas que nosotros podemos hacer como personas es permitirnos vivir el duelo, en primer lugar. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo tengo pena, vivir esa pena, llorar. ¿Cómo no voy a llorar si perdí un trabajo? ¿O cómo no voy a sentir rabia porque perdí un trabajo? Alguna emoción tiene que aflorar porque yo estoy perdiendo cosas, ¿de acuerdo? No puedo quedarme impávida o impávido porque estoy perdiendo distintas cosas en mi vida, ya sea seres queridos, cosas materiales, posiciones sociales, lo que sea. Por lo tanto, lo primero es aceptar que a mí como persona me ocurren cosas. Me ocurre la pena, me ocurre la rabia, aceptar que algún día no tengo tantas ganas de, sé, de participar en una actividad en mi casa porque me siento un poco más triste por esta situación. O sea, lo primero es aceptar que yo he perdido algo y que para mí es legítimo también mostrar esta pena y vivir esta pena. Mm. Eso yo creo que es uno de las primeras invitaciones de poder vivir este duelo o esta pérdida, de cualquiera que ésta sea, ¿de acuerdo? Eso sería, José, Mm. como lo primero, y para mí que es tan clave, que es poder permitirnos como personas. Y creo que muchas veces las personas no nos permitimos porque, porque siempre tenemos que estar echando a andar la máquina, y ahí tenemos muchos dichos los chilenos: ganar el tiempo al tiempo, y muchas cosas así como ponerle el hombro, el pecho a las balas, todos esos dichos que finalmente lo único que hacen es poner una tremenda pared entre lo que a mí me ocurre y finalmente mostrar al resto o a mí mismo lo que me está ocurriendo. Eso sería como lo primero, José. Wow, qué importante, y qué importante lo que dices también, inclusive con el tema de estos chilenismos. ¿Y es por qué? Porque no solamente en Chile, sino que en muchos lugares una de las cosas que hacemos, y malamente muchas veces los cristianos, y otras veces los hombres como más amachados, es no permitirnos llorar, no permitirnos sufrir, no queremos mostrarnos débiles ante nuestra familia, y al final estamos como aguantando la pena, ¿cierto? La tensión de esto, y no podemos ser apoyados. Y cómo nos van a apoyar si no somos vulnerables en eso? Así que este llamado también son para las personas como de mi edad y mayores, que muchas veces tratamos de suprimir las penas pensando que son debilidades o pensando que vamos a afectar a una familia. Y ahí es donde es necesario ir a las plantas del Señor, en primer lugar, nosotros los cristianos, los que no puedan rendirse delante de un consejo, de una persona que puedan estar juntos. Hoy día ni siquiera tenemos un hombro en que apoyarnos, en el sentido de que no podemos abrazar a personas,
pero poder llegar y ser vulnerables en esa área nos permitiría como soltar un poco la tensión, ¿cierto?, de querer mantener el estatus de que aquí no ha pasado nada, está todo bien. Qué importante, Rode. ¿Se te ocurre algo importante también en esta área que se nos pase como para hablar acerca del duelo? Sí. Otro punto importante en la misma línea de lo que tú me estabas preguntando, José, es aceptar y reconocer que las cosas cambiaron, que yo creo que es un paso bien importante y bien difícil. Pero, por ejemplo, cuando hemos perdido un ser querido, cuando hemos perdido un trabajo, bueno, o cualquier pérdida en realidad, eh, reconocer que eso ya no está, si es algo material, que eso ya no está, que yo ya no voy a ir al trabajo, que ya no puedo, no sé si era un teletrabajo, ya no me voy a poder conectar, si es algo material que perdí, que eso ya no lo tengo, y si es un ser querido, por supuesto, el reconocer, ni siquiera quizás aceptar, sino reconocer que esa persona ya no está. Creo que es un paso muy importante el reconocimiento, la aceptación en el ciclo del duelo. Por supuesto que está bastante más alejada y más avanzado. El aceptar la pérdida implica hartas cosas, pero al menos el reconocer que eso que estoy sufriendo ya no está y ya no va a volver. Y eso es importante asumirlo y aceptarlo quizás no, pero reconocerlo en el sentido de que se ha perdido algo y yo tener de alguna manera el reconocimiento personal de que eso ya no está. Creo que Mm, ese es un paso muy importante porque muchas veces las personas también en este ciclo del duelo nos autoengañamos quizás con una serie de fantasías, sobre todo cuando hemos perdido a un ser querido. Hay una etapa del duelo que las personas al parecer comienzan a pensar en que quizás podría realmente volver a aparecer, podría revivir, y no solo con la pérdida de un ser humano, sino también con las pérdidas materiales. Y la verdad es que se debe reconocer que hemos perdido a alguien o algo. Ese es un punto importante. Y como tercer punto en esta misma línea, José, es el poder aceptar ayuda externa. Si bien hoy el contacto social es un contacto vía online como el que estamos teniendo hoy, vía telefónica, ¿no es cierto? O vía mensajería. No obstante que sea este el medio, nosotros debemos también aceptar esta ayuda en medio del duelo, en medio de la pérdida. Es muy difícil poder salir aislados de las situaciones dolorosas de las pérdidas que estamos viviendo. El vincularnos con otros nos permite, por supuesto, el tener distintas estrategias para poder afrontar estas pérdidas. mm. Oye, qué interesante lo que dices, como afrontar. Hay una persona que escribió también, otra psicóloga amiga, Romina, estaba Karime, perdón, ella estaba hablando recién y escribía cuando tú estabas hablando y decía, también el aceptar que voy a vivir el duelo de una forma diferente al otro. Como aceptar de que voy a vivir el duelo y no va a ser igual que al otro, y quizás al otro le costó menos, pero a mí me costó más, ¿me entiendes? Y aceptar en eso y no luchar contra mi naturaleza, ¿me entiendes? Que me está diciendo que no, que estoy sufriendo más por la misma situación, pero a mí me duele más. Exactamente, lo que decíamos al principio, no se pueden comparar los duelos, no se pueden comparar los dolores. Cada uno en su subjetividad tiene un sufrimiento subjetivo, ¿de acuerdo? Particular, y ese no es comparable, no puede ser parecido al otro, y yo no me puedo comparar al otro, que salió muy rápido, quizás de una situación de pérdida de un ser querido, y otro quizás salió, no sé, mucho más lento. Yo no me puedo comparar. Los afectos y los duelos en general no son tan particulares, así como nuestra propia naturaleza individual.
Mm. Oye, qué bien, gracias Rode, gracias por este tema. Yo bueno, si hay algunos pendientes aquí, por favor, escríbanos y vamos, esto es lo bueno de hacer esto así online, en vivo, es porque usted puede interactuar y me gusta mucho la interacción y veo ahí participar a varias personas aportando también, eso es súper bueno. De verdad que esta es la forma en este tiempo, y ojo, esta es la forma de hacer iglesia, ojo, ese es un dato, y esta es la forma también de que todos jueguen en el equipo de Dios. Aquí hay mucha gente hermosa que puede hacer un aporte y aquí tenemos con nosotros a la doctora en psicología Rode Durán y ella nos está hablando de estas cosas y lo está haciendo obviamente compartiendo de su corazón de psicóloga también, pero también de su corazón cristiano, esa capacidad que tenemos de darnos por el otro y de verdad que estamos muy agradecidos de ella. Rode, otro punto, pasemos a otro punto, saltemos un poco el duelo y hablemos un poquito de lo que conversábamos hace unos días atrás, este afán de las personas en este tiempo de cuarentena sobre exigirse o querer alcanzar y hacer más cosas. ¿Cuánta presión añade esto a la vida cotidiana? O sea, ya estamos bajo una tremenda presión, pero imagínate eso de querer llegar y hacer más cosas y querer ponerse más meta, ¿cómo eso afecta también a la vida mental en la casa? Exactamente. Yo creo que nosotros, los seres humanos, en este tiempo, debemos ser amables con nosotros mismos. ¿En qué sentido? En no exigirnos metas que nunca nos habíamos exigido, por ejemplo. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo después de esta cuarentena voy a bajar 10 kilos. No, yo después de esta cuarentena voy a armar un tremendo proyecto innovador. O sea, unas cosas que de verdad, si lo pueden hacer, maravilloso, que bien, pero honestamente hoy la necesidad es resistir, ¿de acuerdo? Estar bien y poder terminar este tiempo, ¿de acuerdo? Con coraje, pero terminar. Pero hay muchas personas, o quizás todos en algún momento, fantaseamos con la idea de la sobreexigencia. ¿Por qué? Porque, bueno, si vamos a estar encerrados en la casa, es porque, bueno, no vamos a hacer hartas cosas, por lo tanto que aprovechemos el tiempo. Y ahí entramos en un pozo oscuro del cual es muy difícil salir, porque ya estamos atravesando una situación muy complicada como pandemia, en el que por supuesto están ocurriendo muchas cosas difíciles y complicadas, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y además nosotros ponernos una exigencia tan grande de alcanzar ciertas cosas que ni siquiera cuando no estábamos en condición de pandemia lo lográbamos, yo creo que eso es finalmente autodañarnos, y de alguna manera es como poner un pie fuera de la realidad, es absolutamente estar fuera de la realidad en la que nosotros estamos viviendo hoy, que nuestras fuerzas tienen que estar, por supuesto, dirigidas a poder terminar este tiempo, y, por supuesto enfrentar este tiempo con todas las dificultades que tiene. ¿Te acuerdas, José, que conversábamos que en este tiempo todas las personas tenemos que lavar la fruta, tenemos que lavar la verdura, hay que ducharse cada vez que uno sale, que lavar la ropa de una manera determinada, etcétera? O sea, la vida ha cambiado en muchos sentidos y nuestras cosas cotidianas también. Por lo tanto, las fuerzas y nuestras energías también tienen que estar focalizadas al autocuidado de nosotros, de nuestra familia. Por eso que tener ojo con estas autoexigencias que muchas veces son irracionales, que tienen que ver con tantos deberías que nosotros nos autoimponemos. Claro, aquí hay un señor que se llama Armando Arteaga Saint Lawrence, y él dice esto, y los que nos reinventamos, yo me imagino que esto debe pasar lo mismo que con el duelo. Cada persona me imagino que debemos tener ser algunos más resilientes, ¿cierto? Algunos soportar más carga que otros, pero también me imagino que muchas de las cosas que está hablando tu Rode es de este autito o este motor mecánico que está en el hacer, y dejó de hacer en el trabajo, ¿cierto? Y ahora quiere hacer, como llenar estos espacios vacíos y que puede caer en una ola de ponerse más presión sobre todos los momentos que estamos hablando. Sí, exactamente. Bueno, yo conozco a Armando, Armando es un gran amigo mío y efectivamente Armando
se reinventó en este tiempo laboralmente y él aprovechó ciertas oportunidades que hubo y también un espacio creativo. Él es un hombre muy creativo y logró encontrar un nicho laboral, lo tomó y salió adelante él con su familia. Por supuesto que hay distintas circunstancias y oportunidades. Yo creo que todos de alguna manera nos hemos reinventado. Armando, por supuesto, se ha reinventado en el plano laboral y lo ha hecho de una manera excepcional. A lo que yo me refiero es la autoexigencia de metas sobrevaloradas en quizás muchos ámbitos de nuestra vida. Esto como que yo te decía, de bajar de peso, no sé, para los profesores universitarios de escribir 3 artículos científicos, cosas que no sé, a lo mejor escribíamos un artículo al año, si es que, y ahora no, tengo que escribir uno, no sé, cosas que de verdad quizás no son factibles de lograr y preocuparnos por las cosas que hoy hay que hacer para poder estar bien, para poder estar conservados y para poder salir adelante en este tiempo. Bueno, aquí la doctora en psicología Rode Durán nos está hablando de cómo enfrentar, primero nos habló del duelo, ahora está hablando cómo nosotros enfocarnos y realmente dosificar nuestras fuerzas, dosificar nuestra energía. Este es un tiempo de pandemia con hartos problemas alrededor y que muchas veces queremos inventar e inventar e inventar en este tiempo y podemos estar poniéndonos la soga al cuello con la presión que estamos viviendo, ¿cierto? Por el lavado de frutas, toda la desinfección, cuidarnos, más encima ver qué vamos a hacer después, más, y más encima ponernos más presión. Ella está diciendo que eso puede ser irresponsable si es que no medimos nuestra energía en esto. Podemos estar preparándonos, ¿cierto?, para correr una carrera de 100 metros y esta carrera, así como le hemos visto que esta cuarentena se aumenta, se aumenta, se aumenta, capaz no sean 100 metros, capaz que sean 400, capaz que sean 1200, capaz que estemos corriendo una maratón y necesitamos dosificar para estar tranquilos, ¿cierto? Y poder llegar al final de la carrera. Hoy, hay una persona que escribe algo, Janet Chacón, dice, hoy es el cumpleaños de mi hijo y es la primera vez que no lo puedo abrazar y llenar de besos. Querida Janet, deja de decirte que lo sentimos con todo el corazón, pero desde aquí todos le mandamos saludos a tu hijo precioso, un feliz cumpleaños, ¿ya? Que Dios bendiga esto y nos comprometemos a todos los que están viendo este video a orar por ese hijo, para que tenga un cumpleaños increíble y que no reciba solamente, no le falte solamente un abrazo, sino que reciba muchos abrazos virtuales de nosotros, las personas que te conocemos aquí, Janet. Dios te bendiga mucho, linda. ¿Ya? Y bueno, esto va a cambiar y vas a tener el tiempo de abrazar a ese hijo hermoso. ¿Ya? Oye, hagamos un punto aquí para ir cambiando de tema. Hay un tema súper importante y lo hemos estado dejando un poquito para el final. Seguimos saludando a gente que se está conectando. Así que la Milenita Zapata, Milenita, qué lindo tenerte por acá. La Viviana Magnán, siempre con nosotros. Javier Font Lecourt, por favor, me ayudan después a pronunciar bien esos nombres. Esos apellidos. Oye, entonces estamos hablando, pasamos del duelo, ¿cierto? Pasamos a dosificar ahora en nuestra acción, pero hay algún tema súper importante que yo lo quise dejar para el final porque lo encontré increíble. El tema de cómo cuidamos nuestros vínculos más cercanos. ¿Cómo cuidamos ahora que estamos con estas personitas lindas, ¿cierto? Que es nuestra familia, ahora que estamos más con nuestras personitas acá, ¿cómo cuidamos de esos vínculos? ¿Cómo cuidamos la comunicación? ¿Cómo nos orientamos realmente en ello? Y yo te lo digo ¿por qué? Porque, claro, hoy día estoy más tiempo con mi hija acá, gracias a Dios, pero ellas necesitan su tiempo de calidad y papito, por otro lado, está trabajando y haciendo ciertas cosas y ella siente que ahora el papá está en la casa, pero no está. ¿Cierto? Entonces nos empiezan a reclamar esto. Rode, por favor, aconséjanos, necesitamos hoy día esto. La pregunta es al interior de nuestras casas, ¿no es cierto, José? Sí, ¿A eso sí, te refieres? sí, a eso me refiero. Voy a enlazar la respuesta de esta pregunta con una patita del tema que veníamos hablando. Yo creo que autocuidarnos también en esta etapa de la vida que estamos enfrentando tiene que ver con que nosotros también podamos hacer algo que nos traiga paz, que nos gusta hacer, que nos traiga felicidad, que nos permita sentir placer, no sé con qué calificativo cada uno puede encontrar en una actividad, en una acción de lo que realiza, hacer.
Por lo tanto, es importante que en medio de nuestra cotidianeidad en el hogar, porque todos estamos prácticamente en el hogar, hagamos algo que para nosotros sea importante y preciado. Dormir una siesta para algunos, leer un libro, escuchar un ratito música, ver una serie, no sé, cada uno tiene distintas cosas, ver un partido de fútbol, qué sé yo, cada uno sabe cuáles son las actividades y las acciones que le provocan alegría y placer. Yo creo que al interior de la familia, estas acciones tienen que conversarse, tienen que organizarse y planificarse de tal manera que en una casa, independiente de cómo sea la situación habitacional, todos tengamos un espacio a la semana, si no puede ser en el día, aunque sea en la semana, en que hagamos una actividad que para nosotros sea de nuestro agrado, de que nos traiga felicidad, porque esa es una de las formas que nosotros podemos autocuidarnos, y también, por supuesto, poder enfrentar con otras fuerzas, con otra energía física y mental, el resto de la semana y el resto de las exigencias diarias que ya las veníamos conversando, que son múltiples. Y esto lo uno con la pregunta que tú me acabas de hacer, José. Yo creo que eso, por ejemplo, es importante comunicarlo. ¿Qué cosas necesitamos cada uno? Por supuesto que para quienes somos padres, sabemos que los niños, las niñas tienen múltiples necesidades, 20, y nuestras necesidades, bueno, son dos y serían, ¿no? Pero es importante que también los niños puedan saber, aunque sean niños pequeñitos, adolescentes, entender que los padres, que somos adultos, también tenemos ciertas necesidades. No hay peor cosa que no transmitir, ¿de acuerdo? Verbalmente y de una manera adecuada las cosas que nosotros necesitamos. Creo que cuando estamos airados, cuando estamos enojados, cuando la frustración está hasta acá, no es el mejor momento de decir las cosas, porque absolutamente las vamos a decir enojados, quizás decimos cabro porquería, no sé, cualquier cosa que finalmente daña al otro, y el fondo de lo que queríamos decir pasa a un segundo plano porque la forma quedó instalada en ese diálogo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una manera tranquila, expresamos nuestras propias necesidades, insisto, aunque sea muy pequeñita, así como por ejemplo, no sé, la mamá, el papá necesita una hora a la semana o cada 3 días para ver su serie, para dormir siesta, en este minuto los hijos van a pintar, van a ver una película, no sé, cualquier cosa que a nosotros se nos pueda ocurrir, debemos plantearla de una manera que por supuesto el resto de la familia lo pueda entender, es decir, de una forma adecuada y no en el minuto que nosotros ya no damos más. Eso por un lado, José, una de las cosas de cómo comunicarnos en este tiempo, que es un desafío. Claro, Priscila está hablando aquí, dice, estamos con mi esposo todo el día en el computador. O sea, están todo el día en el computador y claro, los niños los ven en la casa y ahí también cómo explicarle, estamos y no estamos, ¿cierto? Y otra cosa que hay que hablar, lo que tú estás hablando, Rode, es algo que está sobre la pandemia, o sea, transversal a la pandemia, antes de la pandemia, todos tenemos estos temas que quizás reaccionamos ante nuestros hijos, reaccionamos ante nuestro esposo y no respondemos realmente. Y estamos reaccionando o molestos, ¿cierto? Y al final estamos invalidando quizás un justo sentir, ¿cierto? Entonces creo que esto que está enseñando Rode va mucho más allá de la pandemia y es cómo nos comunicamos con estos vínculos cercanos que es tan importante. Y hoy día cómo definimos, eso también me gustó mucho, cómo definir claramente, verbalizar, ¿me entiendes? El tema de los espacios, cómo hacer un tiempo en familia donde todos se ponen de acuerdo que este es el tiempo en familia, donde este tiempo vamos a practicar eso. Y lo otro también, que hoy día la gente que está trabajando y haciendo teletrabajo está muy exigida en su teletrabajo. Es algo que dicen ellos, y dicen, bueno, no solamente ellos, sino que dicen que están trabajando mucho más de lo que se trabajaba antes, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, muy importante este tema. Por favor, Rode, danos más tips en esta área.
Mira, en primer lugar, a propósito de la persona que estaba señalando que trabaja todo el día con su marido, yo quisiera también hablar a las personas que están, por supuesto, todo el día en el teletrabajo. Muchas veces en los WhatsApp de los cursos del colegio, los WhatsApp de amigos, se ven muchas familias y aquí horneando galletitas con mis hijos, aquí haciendo una actividad y unas manualidades preciosas, y finalmente esos papás que están haciendo teletrabajo todo el día dicen, soy lo peor porque no hago ni una galleta, no hago ni un muffin, no hago ninguna cosa porque estoy trabajando. La verdad es que así como hablábamos los temas anteriores, cada familia, cada realidad es diferente, no es comparable. Y en este minuto también hay una exigencia absolutamente sobrevalorada para cada una de las familias de los trabajadores que estamos haciendo el teletrabajo. Por lo tanto, yo creo que la invitación primero es a no compararnos con la mamita, con el papá, con la familia que están pudiendo hacer otras cosas con sus hijos, que son muy bonitas, que las podemos aplaudir y qué bonito, y nos podemos alegrar, pero nunca compararnos porque si no, eso va a causar un mayor dolor y angustia y frustración en nosotros. Lo digo también por experiencia propia, también hago mucho teletrabajo y por supuesto que son horas que tampoco puedo estar con mis hijas haciendo otras cosas que me gustaría o acompañándolas en sus tareas. Por lo tanto, creo que es importante que nosotros nos podamos también sacar esa presión de compararnos con muchas otras familias. Creo que esa es una invitación importante que nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. Y en segundo lugar, José, yo creo que el poder planificarnos. Quizás en la semana los papás que están en teletrabajo trabajan de 8 a, no sé, a 9 de la noche muchos, y no sé, con suerte pueden almorzar rápidamente y quizás en el día no hay espacios para estar con los niños o solamente para estar y no con tiempos que serían los mejores escenarios para ellos, pero poder planificar algunas cosas para el fin de semana o también dentro de la semana. Creo que el poder planificarnos, por supuesto que con todas estas limitaciones que hay, con los niños y el poder también verbalizar y el comunicar nuestras pequeñas planificaciones que hacemos en casa cuando estamos sobreexigidos laboralmente, nos va a permitir también podernos vincularnos mejor y también bajar las expectativas muchas veces que tenemos uno del otro. Por ejemplo, decir, hoy, no sé, la mamá trabaja de 8 a 9, va a almorzar con ustedes. ¿Me entiendes? Hoy la mamá va a trabajar de 8 a 3 y en la tarde tiene que hacer esto y vamos a hacer esto otro. O sea, poder transmitir y comunicar las cosas y en lo que estamos, de tal manera de que las expectativas de los demás se condicen, puedan condecirse, perdón, a la realidad, a lo que estamos viviendo, y no que los niños tengan una expectativa de que, uy, hoy día voy a hacer una tremenda torta con mi mamá, que es lo que a veces le ha pasado a mi hija más chiquitita, de inventos que a ella se le ha ocurrido nomás, porque la realidad, por supuesto, que es muy diferente a eso. Claro. Qué interesante lo que dices de no compararnos. También ahí Sí, Narita le gustó mucho el comentario y lo estaba comentando. Una comparación al final tóxica, ¿cierto? Queremos parecernos a ese hombre que está haciendo pan, que está horneando, y esa mamá que está haciendo todos los trabajos con los niños, una excelente profesora, y nosotros ahí corriendo con el tiempo. Esa comparación puede ser malísima porque no sí, le va a aportar en nada y no le va a ayudar a usted a hacer lo que debe hacer. exacto. Importante también el tema de dosificar. Yo no sé cuán relevante será esto, pero lo encontré súper importante, ser capaz de hacer un horario. Este es mi horario, y en este horario tengo esto, esto y esto otro, y en este horario también es tiempo de familia, y respetar esos horarios. Hay algo que a los niños los daña mucho, ¿cierto? Y es cuando el papá está atendiendo algo, una cosa, antes que ellos.
¿cierto? Y ellos no pueden entender cómo esa cosa, ¿cierto?, es más importante que ellos que están presenciales con nosotros. Entonces, qué importante es que nos hagamos ese espacio y nuestros niños sepan esto porque se los verbalizamos, ¿cierto? Este horario es para ti, este horario es para sentarme y hacer cosas contigo. Y también entiendan cuando el papá está o la mamá está en otras cosas. Qué importante, Rode. ¿Alguna cosa más referente a cómo cuidar nuestros vínculos más cercanos? Sí. Ahora también está la forma en que nos comunicamos, no solo de los adultos hacia los niños, sino también entre los adultos. Es importante que hayan espacios de encuentro entre los adultos de las casas. Hay familias en donde está marido y esposa solamente, hay otras casas en donde están los padres y los hijos adultos, y en cualquiera de los escenarios, los adultos también tienen que conversar y compartir. Y obviamente el diálogo entre adultos muchas veces son distintos, son a veces un poquito más de, no sé, más álgidos en cuanto a algunos temas. Creo que es importante también que nosotros podamos regularnos en la forma como nos comunicamos en casa. Tampoco se trata de tener un manual de cortapalos para decir cómo vamos a hablar y cómo no vamos a hablar, pero autorregularnos, ¿de acuerdo? Más que yo regular al otro en lo que digo, en cómo me refiero. No nos olvidemos que estamos literalmente encerrados, aquellos que vivimos, no sé, con 4, con 5 adultos, y que por supuesto lo que digamos y cómo lo digamos va a generar una consecuencia en ese minuto. Por lo tanto, podamos ser capaces de reflexionar, de ver cómo estamos frente a una situación y tratar de poder plantear las cosas de una manera pensando en que vamos a seguir al minuto siguiente todos juntos en la casa y no vamos a poder salir a dar una vuelta y a despejar la cabeza, ¿no? Estamos ahí. Por lo tanto, la invitación es que de verdad como familia nos podamos autorregular en este tiempo y por supuesto decirnos las cosas que queremos decirnos. A veces son cosas tan domésticas como ¿por qué dejaste de nuevo la toalla encima de la cama mojada? No sé, ¿te ríes, José? Cosas de la cotidianidad o cosas quizás más complicadas, como por ejemplo, ¿por qué te acostaste en la madrugada? Qué sé yo, tantas otras cosas que ocurren en las dinámicas familiares, pero poder conversarlas, poder buscar esos espacios también de encuentro, de diálogo entre los adultos y poder resolver también las diferencias en, en la mejor armonía que nosotros podamos disponer en ese minuto, entendiendo que ya estamos en una situación complicada porque estamos lidiando con una pandemia. Por lo tanto, de alguna forma, lo que tenemos son las personas con las que vivimos en ese techo. Mm. Oye, bueno, yo creo que lo de la toalla te lo sopló Narita, porque No, bueno, hay información privilegiada. no, Oye, no, nada. no, está bien. Oye, una cosa, bueno, aquí hay Rosemary Droguet, dice, a veces ayuda a ponerse horario y escribir esto en pizarrita, ¿cierto? O en un vidrio, donde sea, que usted lo puede escribir y ahí que los niños sepan cuál es el momento en que corresponde ese tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque ellos lo van a esperar. Ellos van a Sí. esperar ese momento y eso quizás va a calmar la ansiedad de ellos porque sabe que tiene su momento. Así que gracias, Rosemary, por tu dato. Y también Paola Mayá hace una pregunta. ¿La necesidad de interacción física y expresión emocional la consideras importante, Robert? La necesidad de interacción física. Interacción física y expresión emocional, ¿la consideras importante? Sí, claro que sí. El que podamos, o sea, la interacción física con los demás, por supuesto que es importante y la expresión de nuestras emociones también es sumamente relevante en este tiempo. Lamentablemente, nuestra interacción física hoy está solo supeditada al interior de nuestros hogares, que es la interacción física que tenemos, en mi caso con mis hijas, con mi marido, pero por supuesto que hay también una pérdida de la interacción física,
que nosotros teníamos antes de este confinamiento con amigos, con familia, y esta pérdida se siente el abrazo, se siente el cariño desplegado en las distintas demostraciones de afecto, de tacto, inclusive el poder estar cerca a otro. Por supuesto que eso lo considero muy relevante, y eso ha sido un dolor en este tiempo para muchas personas, y una forma también de experimentar esta pérdida del poder vincularnos. Ahora, si bien la comunicación a través de la comunicación virtual no es, por supuesto, algo que reemplace la interacción física, sin duda es la alternativa que hoy tenemos para poder vernos, para poder hablarnos, y muchas veces esta forma de comunicación virtual se traduce en el mayor acercamiento y la mayor conexión que nosotros podemos tener con nuestros seres queridos que no los podemos tocar. Pero sin duda el no poder estar en cuerpo presente con quienes quisiéramos, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos cercanos, por supuesto que causa un dolor, y es una pérdida permanente, y que en este tiempo para muchas personas también ha sido difícil sobrellevarlo, y ahí también la comunicación virtual ha sido una manera de poder soslayar. Insisto, no reemplaza de ninguna manera el contacto físico, pero de alguna manera alivia este distanciamiento y esta ausencia de tener a un otro presente a nuestro lado. El poder vernos, el reconocernos, sin duda pasan cosas eh, a los seres humanos. Y en cuanto al poder manifestar nuestras emociones, que es la segunda pregunta de Paola, sin duda es importante que nosotros podamos hablar de lo que sentimos, hablar de lo que nos pasa, por ejemplo, al interior de nuestros hogares, es decir, cuando estamos agobiados, angustiados, tristes. Es importante la expresión hoy de nuestras emociones, si no estas emociones comienzan a ser reprimidas y empiezan a aparecer y a florecer de otras formas que muchas veces no son las adecuadas. Gracias, Muchas Paola, gracias. por tu pregunta. Sí, gracias, muy buena pregunta, Paola, gracias. El que tenga alguna pregunta, por favor, hágala ahí. Bueno, nosotros estamos ya a 10 minutos de terminar. Empezamos a las 6:35, un poquito pasado, así que terminaremos a las 7:35, una hora, ¿cierto? Para que las personas que se puedan conectar vean un poquito lo que estamos haciendo. Entremos a un tema un poquito delicado, que es un poco lo que está pasando hoy día en nuestro país. En nuestro país hoy día vimos, bueno, ya han cambiado al señor encargado, ¿cierto?, Mañalich, de todo el tema de la emergencia sanitaria que teníamos, nuestro ministro, y han puesto otro. Eso obviamente que se genera ciertas tensiones. Aparte de eso, obviamente que los números han ido en escalada, como se preveía, ¿cierto?, que iba a ser los peores meses en este tiempo de junio, ¿cierto?, y julio. Entonces estamos viviendo, claro, escaladas en esto, incertidumbre en las políticas que el gobierno está usando, pero también en las noticias hemos visto el día de ayer el caso de 3 suicidios. Y bueno, esto lo digo con mucho respeto por las personas que perdieron la vida, pero también con mucha necesidad de hablar a las personas que están en sintonía, los que pueden ver este video. Esto no es un juego, esto realmente está siendo difícil para muchas personas. Esto no son simplemente personas que han decidido encerrarnos por un tiempo, no, está siendo súper complicado, y en Providencia hubieron 2 suicidios y una muerte, y son de personas adultos mayores. 2 se suicidaron y uno lo encontraron muerto en su domicilio. Las personas de la tercera edad están sufriendo mucho. Ellos antes simplemente el paseo que tenían era ir a comprar sus remedios, es salir un poco, ¿cierto?, cuando estaba el sol por ahí, salir un poco a pasear su mascota o darse una vueltita. Hoy día ni siquiera tienen eso. Y entrevistaban a una señora que no podía ni siquiera despedirse, echaba de menos que le dijeran buenas noches.
Entonces, son cosas tan simples, Rode, que realmente da mucha pena y quizás nosotros estamos alrededor de adultos mayores y tenemos gente en nuestras cercanías, quizás inclusive amigos, que nos podemos llamar, escribir un WhatsApp o simplemente escribirles y darles un buenas noches. ¿Cuán necesario es eso en estos tiempos para ayudarnos, cierto? Porque esto ya llevan ellos meses encerrados, en la comuna de Las Condes, ¿cierto? Providencia, la dehesa, esos lugares, y otros lugares de Santiago ya llevan meses encerrados. Entonces, en ese sentido, Rode, ¿qué recomendación nos das, sobre todo a los que tenemos amigos, adultos mayores, ¿cierto? Que pueden tener una necesidad y que ni siquiera la estamos viendo. ¿Por qué? Deja agregar un dato. La mayoría de la gente que entrevistaron, sobre todo en esos sectores, no quería molestar. Y decía, no, no, es que yo no quiero molestar, no quiero ser una carga. No es que, y tenían ese concepto en su corazón, siendo ya gente de edad, ¿cierto? Que tenía hijos, pero ellos no querían cargarnos, no querían ser una molestia para sus hijos y no estaban siendo atendidos por esto. María Rode, danos algún consejo ahí. Mira, para poder responder esa pregunta, quisiera ir un poquito más atrás, señalando lo siguiente. Yo creo que el gran motor que nos va a sacar adelante como sociedad es la comunidad, José, el sentido de la comunidad. Creo que si bien el gobierno y las distintas autoridades que hoy nos gobiernan, por supuesto que tienen que hacer lo suyo, pero a eso lo voy a dejar un poco en paralelo y de lado. Pero a lo que nosotros nos resta como ciudadanos el sentido de comunidad y el eh, ser comunidad con otros. Y yo creo que ese sentido de poder velar por otra persona que no es de nuestra familia, que es el vecino de la casa, el que vive en el piso de arriba, el de abajo, o el que vive en otra comuna, pero que yo conozco, qué sé yo, miles de ejemplos, pero ese sentido de vivir en comunidad va a ser un motor importantísimo y central en esto de poder salir adelante como sociedad, más allá de muchas otras cosas que se puedan hacer a macro escala, pero en lo micro, a nivel de las bases, creo que ese sentido comunitario a nosotros nos va a movilizar. Y en base a eso también te respondo, José, que yo creo que hay muchos adultos mayores que están muy solos, en primer lugar, porque hay algunos que no tienen familia, por distintas razones, o no tienen vínculo con su familia, o su vínculo es muy lejano. Por lo tanto, también la comunidad y nosotros como sociedad también tenemos que velar de alguna manera por nuestros adultos mayores, no echarnos una carga de quizás hacernos cargo de la vida de un adulto mayor, pero sí velar por ciertas cosas, como por ejemplo estos adultos mayores que tengo entendido que murieron, José, al parecer pasó harto rato, harto tiempo sin que se hayan dado cuenta que ellos estaban muertos, ¿no? Sí, claro, la persona que encontraron en el hogar, es triste esto, pero la alcaldesa de Providencia decía que la única forma que se dieron cuenta fueron por los olores que salían del lugar, o sea, habla de un no contacto con ellos, ¿cierto? Y claro, lo que tú decías, ellos son parte de una comunidad, pero al final no son parte, ¿cierto? Exactamente. Y hoy el adulto mayor se está sintiendo no perteneciente a un grupo. Y es cosa muchas veces de ver cómo nosotros tratamos a nuestros adultos mayores. En, en algunos lugares, en algunas sociedades, los adultos mayores son absolutamente reconocidos, escuchados, y también en algunas familias son muy importantes los adultos mayores, tienen un lugar especial, atendidos, no sé, el primer plato de la noche para los adultos mayores, qué sé yo, pero también hay otros lugares en que los adultos mayores están muy botaditos, muy lejos de las atenciones de la familia. Bueno, ahí hay un llamado. Hoy una de las poblaciones que está más vulnerable, además porque el coronavirus es un virus que por supuesto que ataca mucho más a los adultos mayores, pero además porque
se ha pedido que no salgan los adultos mayores, se ha pedido que no tengan contacto, que no los vayan a visitar. O sea, la verdad es que es una situación que a ellos les está perjudicando en muchas cosas. Por lo tanto, sin duda este es un momento complejísimo para ellos como individuos en este momento. Si ya es difícil para todos enfrentar esta pandemia, para ellos en la soledad y en su aislamiento es mucho más difícil. Si bien se nos ha pedido que no visitemos a los adultos mayores, hay acciones que podemos hacer siempre desde la virtualidad, el poder, por ejemplo, llamar por teléfono, porque también muchos adultos mayores no conocen la tecnología o no tienen los medios tecnológicos. El que en una comunidad puedan hacerle las compras al adulto mayor, Sí. por ejemplo, organizarse, el que quizás alguna persona pueda tocarle el timbre y a metros de distancia entregarle algo y preguntarle cómo está, es decir, tener alguna acción con nuestros adultos mayores. Quizás hay muchas personas que puedan decir, mira, ese caballero, esa señora está solo porque se portó no sé qué en la vida. La verdad es que hoy, por hoy, quizás no es el momento de buscar por qué hoy estamos solos o están solos los adultos mayores. Yo creo que hoy es un llamado a que nosotros podamos atender a las personas que están en una mayor vulnerabilidad, que por supuesto son los adultos mayores. Y a entender que este sentido comunitario, José, nos va a permitir salir de esta situación como país y como sociedad. Muchas gracias, Rode. Qué importante, bueno, qué difícil tema, y ese es el último que estábamos abordando de nuestros adultos mayores. Esto es una noticia que es de ahora, ¿cierto? Y obviamente que nos queda un trecho largo todavía que vivir en cuarentena. Así que, como decía aquí uno de las personas que nos está viendo, debemos hacer acciones prácticas para estar alerta de nuestros adultos mayores. Debemos hacer algo que pueda ayudar a ellos, ¿cierto? Para nosotros poder responder. Vivi Bustos decía esto. Entonces, en esto, y ya cerrando, ya estamos cumpliendo nuestro horario, a mí me encantaría, Rode, que tuvieras un tiempo para despedirte. Te damos la gracia de todo corazón, y yo te doy primero el espacio para que tú te puedas despedir, y después yo despido este espacio que hemos tenido para toda la gente que está acá. Bueno, muchas gracias, José, por esta invitación. Me sentí muy cómoda y muy contenta por poder compartir y conversar contigo. Muchas gracias a los amigos, a la familia que nos acompañó hoy día. De verdad, muy grata por sus preguntas, por sus comentarios. Y solamente mi mensaje final, que también es un mensaje para mí, que en este tiempo no nos exijamos, que seamos amables con nosotros mismos, que podamos buscar momentos también de descanso para nosotros, para poder también estar mejor para otras personas como nuestra familia, y que podamos absolutamente abrir nuestros oídos para poder estar alerta para alguien de nuestra comunidad que así lo requiera. Muchas gracias, María Rode. Yo realmente estoy muy agradecido de lo que ella ha hecho, ¿cierto? Dar este tiempo. También, como les decía, Jaimito, están los dos trabajando en esta primera línea. Él es médico y ella es doctora en psicología, y han decidido apartar este tiempo después de trabajar todo el día, ¿cierto? El día de semana muy exigido, para darnos este tiempo a todos nosotros. Esto es lo que hemos querido hacer en estos espacios. Queremos dar de lo que podemos dar. Nosotros tenemos estos amigos preciosos alrededor de nosotros y queremos compartirlo con usted, pero ahora a usted le toca. A usted le toca llamar a ese adulto mayor, a usted le toca trabajar todos estos asuntos del duelo que aprendimos también, de no sobreexigirnos, ¿cierto? No sobrecargarnos, dosificar nuestras energías, ¿cierto? Porque esto se puede venir para muy largo. También cómo tratamos bien estos vínculos cercanos, comunicando bien con nuestros hijos, ¿cierto? Nuestros tiempos con ellos, cómo nos ponemos de acuerdo para hacer actividades en conjunto, para que ellos se sientan parte.
¿cierto? En este tiempo que estamos en casa. Entonces, ahora le toca a usted. Nosotros ya hicimos nuestra parte, ahora le toca a usted desde casa poder llegar y extender todos estos consejos. También dele compartir a este video para que gente se conecte y lo pueda ver. Haga todo lo que pueda usted hacer y lo que tenga a su mano hacer. ¿Para qué? Para que otros también puedan ser aliviados. Aquí todos podemos jugar en este equipo. Está María Roda, estuvo Carlos, estuvo Jorge Gutiérrez, el juez y abogado, ¿cierto? Estuvo con nosotros. Esta otra semana siento en mi corazón que este tema da para largo, entonces en esta otra semana estoy buscando la forma de tener a alguien que pueda ayudarnos a cómo nosotros ser estos seres proactivos, cómo poder nosotros aconsejar, cómo poder nosotros aprender a dar una palabra de aliento, de consuelo, cómo aprender a dar un llamado telefónico, o atender inclusive a nuestro esposo, a nuestra esposa, quizás no son cristianos, no un familiar nuestro, y darle una palabra de aliento, cómo nos volvemos en buenos consejeros, cómo nos volvemos en esa palabra sabia, en ese bálsamo para la gente que está en necesidad. Quizás sería un buen tema para la semana que viene. Así que recuerde, nos estamos juntando los sábados a las 18:30. Conéctese aquí, también debe compartir este video y espero que esto haya sido de mucha ayuda y por favor, todos comprometidos en este tiempo, a orar por la gente que está hospitalizada, a orar por la gente que está sufriendo en esta pandemia, también orar por las consecuencias económicas de esto y para que Dios pueda ayudarnos, ¿cierto?, con ideas, poder ayudar a nuestra comunidad. Orar también por los médicos que por experiencias cercanas de amigos están muy cansados, están viviendo jornadas muy extensas, muy difíciles, enfermeras que se han contagiado, que son amigas también, personas que trabajan en la salud, personas que trabajan en todo este sistema público, que tienen que estar ahí, policías, militares, gente que está en la calle, por usted, por mí. O sea, oremos para que a nuestro país y también al mundo entero esto nos pueda servir para unirnos más. Dios los bendiga mucho, muchas gracias por conectarse y nos estamos viendo esta otra semana. Dios les bendiga. Chao, Robert. Chao.